Hola mis amigos, les doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a realizar la estructura de Lewis para estas moléculas. Continuemos empezando con la molécula del dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Esta molécula nos da algunos datos. Por ejemplo, el azufre está al grupo 6 de la tabla periódica y tenemos como datos 6 electrones. Cuando el oxígeno también vemos que presenta 6 electrones, pues también está en el grupo 6 de la tabla periódica. Estos datos nos van a servir para poder realizar la estructura de Lewis. La estructura de Lewis nos dice que el átomo central entre estas dos va a ser el átomo menos electronegativo, y el átomo menos electronegativo entre el azufre y el oxígeno es el azufre, por lo que va a estar rodeado de dos moléculas de oxígeno. De esta manera, lo que vamos a hacer como primer paso es realizar enlaces simples. El primer paso va a ser realizar enlaces simples entre átomo y átomo, y el segundo paso va a ser cumplir la regla del octeto. Entonces vamos a llenar con estos 6 electrones el octeto para el oxígeno. Aquí hay 2, 4, 6 y 8. Un total de 8 electrones para el oxígeno. Para este otro átomo ahí hay 4, ahí hay 6, más estos dos, 8 electrones en su última capa del oxígeno. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre, recordemos que tiene 6 electrones en su última capa. Entonces, esos 6 debe llenarse para adquirir la configuración del octeto. Pero veamos, el amarillo, que son los 6 electrones de valencia del oxígeno, no están compartiéndose con el azufre. El azufre solamente está proveniendo y está cediendo sus electrones para que el oxígeno pueda tener 8 aquí y aquí. En ese sentido, el azufre estaría cediendo electrones, pares de electrones, para que el oxígeno alcance su configuración electrónica. Entonces aquí ya tiene el azufre 2 electrones y aquí tiene 2 electrones, y bueno, pues en su última capa tiene 6 electrones. Con estos ya tendría 6 electrones. Sin embargo, vemos cómo el azufre no cumple con la regla del octeto. En ese caso, lo que se procede es ya que no funcionarán los enlaces simples, se procede en hacer enlaces dobles. Esos enlaces dobles se van a realizar ya sea aquí o ya sea aquí. Por un fenómeno de resonancia, no interesa si se lo coloca en esta posición o en esta posición. Entonces vamos a hacer uso de ahora de enlaces dobles para poder adquirir la configuración electrónica del gas noble. El oxígeno debe tener 8 electrones para que cumpla la regla del octeto. Aquí ya tiene 2 y aquí tiene con esto 4. Con esto va a tener 6 y 8. El oxígeno ya tiene 8 electrones. Aquí tiene 2, 4, 6 y con esto tiene 8 electrones. Vemos que el azufre tiene 6 electrones. Estos 6 electrones vemos que aquí ya se están yendo 2 de ellos. Y vemos que aquí está yendo uno y que aquí también está yendo uno. Pues aquí está yendo del oxígeno y aquí también está yendo otro del oxígeno para que tenga 6 el oxígeno. Entonces el azufre aquí tiene 2, 4, 5 y 6. De esa forma vemos que aquí el azufre está compartiendo dos electrones, un par de electrones, y está teniendo un enlace covalente coordinado dativo. Y el oxígeno aquí tiene un enlace covalente doble. De esta manera se puede determinar la estructura de Lewis para esta molécula. De la misma manera vamos a proceder ahora para el trióxido de azufre o anhídrido sulfúrico. El azufre pertenece al grupo 6 de la tabla periódica, por lo que tiene 6 electrones. El oxígeno está también presente en el grupo 6 de la tabla periódica, por lo que tiene también 6 electrones. Estos datos nos van a servir para poder realizar la estructura de Lewis, en la que nos dice que debe haber un átomo central y ese átomo central debe ser el menos electronegativo. Entre el azufre y el oxígeno, el menos electronegativo es el azufre, por lo que va a estar rodeado por 3 átomos de oxígeno. Ahí va a ir un átomo de oxígeno, aquí va a ir otro átomo de oxígeno y ahí va a ir el otro átomo de oxígeno. El siguiente paso va a ser realizar enlaces simples. Habíamos dicho que el primer paso que se toma entre átomo y átomo es hacer enlaces simples y luego lo vamos a llenar con los electrones para cumplir el octeto. Entonces aquí ya hay 2 electrones, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Para el oxígeno cumple el octeto. Aquí hay 2 electrones más esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones cumpliendo el octeto. 2 electrones, 4
6 y 8 electrones. El oxígeno, cada átomo de oxígeno estamos viendo cómo cumple con el octeto. Vamos a ver qué es lo que pasa con el azufre. Si nosotros observamos los 6 electrones denotados por el color naranja, representan a la última capa del oxígeno, por lo que estos pares de electrones solamente están proviniendo del azufre. Estos vienen del azufre. Entonces ya estamos viendo que aquí hay los 6 electrones del azufre. No va a tener la configuración del octeto en este sentido, por lo que no funcionaría esta estructura. Y de esa forma, entonces deberíamos optar ya por la siguiente, que sería realizando enlaces dobles. El enlace doble puede realizarse ahí o puede también realizarse ahí. Eso no interesa, pues hay un fenómeno que es el fenómeno de resonancia que nos dice que es igual, equivalente en cualquier posición. Asumamos que el enlace doble lo estamos colocando en esta posición y en ese sentido vamos a llenar los electrones para cumplir el octeto. Entonces, aquí hay 2, 4, con estos 6 y con estos 8 electrones cumpliendo el octeto para el oxígeno. Aquí hay 2 electrones, 4, 6, 8 electrones cumpliendo el octeto para el oxígeno. Aquí hay 2 electrones, 4, 6 y 8 electrones cumpliendo el octeto para el oxígeno. Vamos a ver qué pasa con el azufre. Aquí el oxígeno tiene 6 electrones, por lo que aquí hay 2, 4, aquí está uno y aquí está el otro, teniendo los 6 electrones de la capa valencia que tiene el oxígeno. Los otros vemos que están electrones no enlazados, están dispersos. Y en ese sentido, para el caso del azufre, aquí vemos que hay un electrón compartido y aquí hay otro electrón compartido. Vemos que aquí estos dos electrones están proviniendo del azufre, que son 2 electrones. Y estos 2 electrones también están proviniendo del azufre. Hay enlace covalente coordinado dativo. Entonces, el azufre tiene 6 electrones. Aquí hay 2, 4, 5 y 6. Más estos 2 electrones que está compartiendo de este oxígeno cumple la regla del octeto. De esta manera se habría determinado la configuración para la estructura de Lewis de esta molécula de óxido de azufre. Finalmente, para el caso del ácido sulfúrico vamos a realizar de la misma manera y vamos a determinar que para el hidrógeno hay un electrón, pues está presente en el grupo 1. Para el caso del azufre presenta 6 electrones, pues está en el grupo 6 de la tabla periódica. Para el caso del oxígeno presenta también 6 electrones, pues también está presente en el grupo 6 de la tabla periódica. Esos datos nos van a servir para poder realizar la estructura de Lewis, que nos dice que se debe buscar un átomo central. El hidrógeno nunca puede ser el átomo central deberá ser entre el azufre y el oxígeno, el que sea menos electronegativo, ese será. En este caso, el que es menos electronegativo es el azufre, por lo que el azufre será el átomo central. Vamos entonces. Y entonces nos quedará de esta manera. El azufre será el átomo central rodeado de 4 átomos de oxígeno y los hidrógenos deben ir siempre en las partes más externas. Entonces lo que vamos a hacer, habíamos dicho, es realizar simples enlaces entre átomos. El primer paso para hacer más rápido los ejercicios o bueno, los ejemplos. Entonces vamos a proceder con el llenado de los electrones respectivos para que cumpla su octeto. Solamente en el caso del hidrógeno, que tiene un electrón, solamente en el caso del hidrógeno cumple la regla del dueto, o sea, solamente 2 electrones puede llenarse para el caso del hidrógeno. Aquí vemos que ya hay 2 electrones para el hidrógeno, aquí también vemos que ya hay 2 electrones para el caso del hidrógeno. Un electrón estaría compartiendo con el oxígeno, un electrón estaría compartiendo con el oxígeno y el otro vendría también del oxígeno, el otro electrón que estaría viniendo sería del oxígeno. Entonces, para el oxígeno debe cumplir la regla del octeto, hemos dicho. Aquí hay 2, aquí hay 4, 6 y 8. Aquí hay 2, aquí hay 4, 6 y 8. Aquí hay 2, 4, 6 y 8. Aquí hay 2, 4, 6 y 8.
De esta manera ya habríamos hecho el llenado de la estructura de Lewis y vemos cómo el oxígeno cumple la regla del octeto. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre también debe cumplir con la regla del octeto y nosotros observemos que el azufre debe tener 6 electrones. Aquí ya tiene 2 electrones, aquí también está dando 2 electrones, aquí está compartiendo un electrón y aquí también está compartiendo un electrón con el oxígeno. ¿No ve? Recordemos que el oxígeno tiene 6 electrones, aquí está 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 electrones. 2, 4, 6. Y estos 2 electrones solamente provienen del azufre. Entonces eso le hace al azufre, en este caso, un enlace covalente coordinado dativo, de la misma manera en este sentido, mientras que aquí son enlaces covalentes simples, aquí también simples, simples. De esa manera habríamos terminado el ejercicio, espero haberles ayudado, nos vemos en un próximo video, que les vaya muy bien. Bendiciones.